¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de Dios les amor? bendiga. Gloria al Señor, hermanos. Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Les saludamos aquí desde las ondas radiales de esta emisora, trayendo su programa Tocando tu Corazón. Amén. Estamos hoy en la grata compañía, hermanos, de nuestro pastor, hermano Rubén Darío Forero. Y hoy nos acompaña también nuestro hermano Jesús García. Amén. Vamos a dar una palabra de oración, hermano. En esta hora vamos a elevar una palabra de oración. Vamos a decirle al Señor que nos gracias primeramente por todo y que Él nos ayude en esta hora, que abra nuestra mente, que abra nuestro corazón para que Él toque, para que Él sea quien toque nuestro corazón a través de la palabra. Amén. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre Celestial. Tu misericordia, Señor. Estamos agradecidos contigo, Señor, por el privilegio que nos das en esta mañana, Señor, de estar en este lugar para predicar, para que tu palabra corra y sea glorificada. Aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Este programa, hermano, es patrocinado por la Iglesia Pentecostal Unida, amén, y sus obras, hermano, en Aurora, o la Iglesia Madre, en el 1054 Douglas Avenue, 1054 Douglas Avenue, Aurora, Illinois, 60505, y la Iglesia Pentecostal Unida de Evanston, en el 2101 Dempster Street, 2101 Dempster Street, en Evanston, Illinois, 600201. Amén. También, hermanos, para los que están interesados, tenemos puntos de predicación, estudios en las casas, en diferentes lugares de alrededor. Amén. Desde DeKalb, Rochelle, Evanston, Sur Chicago, Chicago Centro, Addison, Carroll Stream, Hanover Park y muchas otras locaciones, hermano, donde se está predicando el evangelio. Bolingbrook, hermano, tenemos una preciosa punto de predicación en la ciudad de Bolingbrook, hermano, el cual lo estamos invitando. Amén. Llámenos al 630-978-1695. Si usted quiere más información acerca de estos lugares, 630-978-1695. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos, Dios los bendiga. La palabra del Señor está, con lo que vamos a empezar, está en el libro de San Lucas, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, versículo 47. Y dice la palabra del Señor: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Este es, hermano, el versículo que vamos a tratar, hermano. Nuestro pastor hoy nos va a hablar del bautismo. Amén. Ok. Dios les bendiga a todos. Que las personas que están sintonizando este ministerio radial, ¿cómo se llama? Radiovisión. Para mí es un placer compartirles a ustedes esta escritura. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento en todas las naciones. Amén. Comenzando desde Jerusalén. También tengo otra escritura aquí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Quisiera hacer énfasis acerca de... me hicieron una pregunta en esta semana, si Pedro, el apóstol Pedro, fue la piedra donde Jesús edificó la iglesia, ¿o no? Bueno, en San Mateo capítulo 16, versículo 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. La palabra Pedro significa Petra en griego. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En ningún momento el Señor Jesús está diciendo que sobre Pedro va a edificar la iglesia. Amén. No sobre un hombre falible, fácil de
Hasta este momento Pedro ya había tenido unas fallas y no significa que Pedro no haya sido perdonado y no haya sido favorecido con la gracia de Dios y que tampoco haya sido elegido como uno de los predicadores más prominentes en la historia de la iglesia apostólica, de la iglesia cristiana. Lo que estamos aquí enfatizando es cuando Jesús le dijo eso a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, amén, usted y yo tenemos que entender que la roca eterna de nuestra salvación es Jesucristo, amén, mismo. Amén. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento, amén, de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. No fue Pedro en ningún momento. Para imaginarnos que Pedro tiene las llaves, que son 3 llaves, que son unas llaves de oro y que nos está esperando para abrirnos la puerta en el cielo. No. Lo que el Señor Jesús enfatizó al final de estos versículos es lo siguiente. Luego dice, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. Es decir, la iglesia del Señor, edificada sobre Él, sobre su nombre, no será derrotada. Será una iglesia fructífera, una iglesia bendecida, una iglesia próspera, una iglesia creciente. Amén. Amén. Eso es lo que significa esta palabra. Luego el verso 19, Jesús le dice a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Escucha esto, llaves, está en plural. Hay un plural aquí. Amén. Son varias llaves. Podemos decir 5, 6, 7 llaves. Pero tenemos una escritura que el hermano Jesús acaba de leer aquí, San Lucas 24:47, que está diciendo, y que se predicase, ¿cómo fue? Léamelo, por favor. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Comenzando desde Jerusalén. Ok, entonces ya sabemos que el apóstol Pedro tiene las llaves del reino. Amén. Ahora, son unas llaves espirituales, no es que amén, estamos esperando el momento en que el Señor nos lleve al cielo y hacer una fila allá, y entonces Pedro está en una puerta supervisando quién entra y quién sale. No tengamos ese pensamiento absurdo acerca de esto. Las llaves del reino de los cielos las tenemos que recibir aquí. Amén. Pedro tenía que compartírselas a cada nación y la orden era comenzar desde Jerusalén. Amén. ¿Ok? Sí, pastor. Ok. Luego, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, amén, encontramos en el capítulo 1 que los apóstoles fueron a encontrarse con Jesús en el monte. Esto también lo registra San Mateo capítulo 28, versículos 16, 17 y 18, ¿no? Donde dice que el Señor les ordena ir al monte y que nos vemos allá. Amén. Cuando el Señor estaba allí, los apóstoles estaban allí les dio la gran comisión. Amén. Se las dio a 11 porque ya Judas no estaba. Recuerden que Judas se ahorcó. Amén. Amén. Ahí hay 11. Esos 11 discípulos son, así con el nombre correcto, en el aposento alto donde moraban Pedro. Está la lista aquí en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén después del encuentro con Jesús en el monte de los Olivos. Volvieron a Jerusalén y llegaron al aposento alto, al aposento donde moraban, dice aquí el verso 13, Pedro,
Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Este Judas no es el que se ahorcó, este es el hermano de Jacobo. Amén. Estaban en el aposento alto. Escuche esta palabra preciosa que tenemos, una revelación de pronto para alguien que está estudiando la escritura. Ahora, está Pedro ahí en el aposento alto. De hecho, parece que él era el que pagaba la renta del apartamento. Y metió a los hermanos ahí a esconderlos, cerraron las puertas, todo estaba sellado, no había entrada ni salida. Y de repente Aleluya. se les aparece en medio de ellos el Señor. Amén. Recuerde eso. Eso está en San Juan. Come con ellos, vuelve y se va. Tomás no está. Ujú. Después vuelve y come con ellos y está Tomás y lo convence de que Él es el Señor Todopoderoso. Amén. Pero Pedro está allí. Están en el aposento. Están orando. Llevan 10 días. Y a los 10 días de oración y ayuno, de repente, dice así el capítulo 2 de Hechos. De repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba. Wow. El cual llenó toda la casa. Amén. Oiga, la Toda. casa. Si era un edificio, lo llenó todo. Amén. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No que era fuego, era como, Amén. asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Amén. O sea, el apóstol Pedro y los demás estaban llenos, Amén. hermanos, Llenos. llenos, no a medias, del Espíritu Santo. Amén. Gloria, Señor. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Hermano, ¿quién llenó a quién? El Espíritu Santo los llenó. Amén. Amén. Usted sabe que cuando uno está lleno del Espíritu Santo, no habla uno, porque hay una escritura que dice, ya no vivo yo, Más Cristo. mas Cristo Vive en mí. vive en mí. Amén. Y lo que ahora vivo, Ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Entonces, ¿quién va a hablar por Pedro? El El Espíritu Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Recuerde usted que en San Lucas hay una escritura que dice, en aquel día cuando los lleven a las sinagogas, Amén. cuando los apresen a las cárceles, no se preocupen qué habéis de hablar o qué Amén. habréis de Amén, decir, amén. porque yo Amén. hablaré por vosotros. Amén. Está hablando el Señor a los discípulos. No se preocupen ustedes. Si los llevan a los magistrados, yo voy a hablar por ustedes. Amén. Por eso los llenó aquí del Espíritu Santo. Santo. Amén. Pero aquí empieza lo maravilloso de esto. Gloria a su nombre. El verso 14. El anterior, recuerde que está diciendo, entonces la gente empezó a oír un estruendo. ¿Cómo? Están borrachos, están hablando en otras lenguas. ¿Qué es esto? Estaban en Jerusalén. Amén. Amén. Sí, sí. Recuerde el versículo que usted leyó. Amén. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento en todas las naciones, comenzando desde... Jerusalén. Jerusalén. Ahora usted leyó eso. Ahora los apóstoles, ¿dónde están? En Jerusalén. En el aposento. Aleluya. Gloria a En Jerusalén. Porque Dios siempre que planea algo, lo comienza y lo termina. Amén. Aleluya. Santo. Ok. Cuando la gente estaban diciendo, bueno, estos se emborracharon, amanecieron ebrios, están locos. Pedro, el verso 14, 2:14. Entonces, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio Y oíd. oíd mis palabras. oiga Y eso. oíd. Él dijo mis palabras, pero el que iba a hablar por boca de él era El Espíritu Santo. que es Dios. Amén. El Espíritu Santo es Dios mismo. ¿Por qué digo eso? Porque San Juan capítulo 4 versículo 24 dice, Dios es Espíritu. Amén. 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 ¿Ah? Amén. Y otra escritura también
asegura que solo hay un solo espíritu. Amén. Así que el Espíritu Santo es Dios mismo. Amén, amén, Amén. amén. No es otra persona, no es otro personaje. Es Dios en espíritu. Amén. Recuerde, en Génesis 1:1 y 1:2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Amén. Amén. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Amén, O sea amén. que Dios estaba en movimiento. El Espíritu, la palabra Espíritu Santo, Espíritu de Dios, quiere decir movimiento, acción. Amén. 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 Ok. Gloria a su nombre. Ahora Pedro se pone en pie y les advierte: no, ustedes están equivocados, esta gente no está ebria. Escuche la primera vez en que el apóstol usa las llaves del reino de Dios, las que recibió en San Mateo capítulo 16, versículo 19. Amén. A usted le dan algo es para que los ponga en práctica. Para que lo use, claro. Si yo le doy un martillo a ¿usted qué va a hacer con el martillo? Darle martillazos a alguien. No, Amén. a alguien. Gracias. Bueno, Bueno, lo voy a usar para martillar Ok. algo. para partir Para el su uso. piloncillo. Ok. Amén. Si yo le presto las llaves de mi carro a usted Para arrancar el carro, claro. para aprender. Para Si el Señor le dio las llaves Gloria a su del reino de los cielos, así Amén. le dijo: a ti te daré las llaves del reino. Amén. Ahora úsalas. Aquí es donde nos damos cuenta cuántas llaves eran. Amén. Yo veo aquí 4 llaves. Hechos 2, 37 y 38. Amén. Al oír esto, dice el verso 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos preguntaron, Una la gente pregunta. preguntó: Sí, amén. ¿qué es lo que está pasando aquí? Nosotros estamos arrepentidos. Parece que hicimos algo malo. Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese arrepentidos, una. coma, Y bautícese cada uno de vosotros en en el el nombre nombre del Señor del Señor Jesucristo para para perdón de los pecados. Ahí va la segunda llave. Amén. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es la tercera Tercera llave. Ojo, Amén. las llaves no son materiales. No, Señor. Es una expresión espiritual, Amén. es una orden de Dios. Amén. Arrepentíos. Si una persona se arrepiente y no se aparta de los pecados, no se arrepintió Realmente. genuinamente. Amén. Debe arrepentirse y dejar. Amén. El proverbio dice: el que se arrepiente y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Amén. Y luego, para lavar ese corazón, bautícese cada uno. Aquí se lo predicaron a los judíos. Amén. Amén. Porque la orden en San Jerusalén. Lucas Sí. 24:45 Comiencen desde Jerusalén. fue: comiencen en Jerusalén. Amén. Ok, Amén. listo. Aquí los judíos se bautizaron en el nombre del Señor Amén. Jesús. Luego el verso 39. Sí, dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. El 40 dice: Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. todo, así que Así los que que recibieron su palabra Palabra. fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. judíos. Santo. Amén. Aleluya. Habían muchas gentes de todas las naciones bajo el cielo. ¿Cuántas más gentes se bautizaron? No lo registramos aquí. Pero el punto era empezar con las llaves Amén. Amén. desde Jerusalén. Amén. Ok. Ahora viene otra vez el uso de las llaves. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo
8, versículo 15. Mire lo que dice. Donde la Biblia registra en qué ciudad fueron bautizados, qué nacionalidad eran, Amén. cómo fueron bautizados, Amén. quién los bautizó y hasta la fecha. Mire, mi Biblia dice aquí el año 31 después de Cristo. El evangelio llegó a Samaria. Amén. Y luego dice aquí, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Este es Felipe. Amén. Felipe llega a Samaria, predica el evangelio, Ajá. Sí. ¿no? Se convierten las personas, oran por ellos, los llaman a los apóstoles de Jerusalén, Amén. vienen, oran por ellos para que reciban el Espíritu Santo. Y luego dice, el verso 16, Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. aquí está el uso de las llaves. Amén. Usted va a encontrar ahí que Pedro vino con ellos. Amén. En el versículo 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Amén. Dios, ¿enviaron a quién? A Pedro y a Juan. El que tenía las llaves. Ajá. Sí, porque el texto hubiera dicho Juan y después Pedro, pero dice No, Pedro. dice ahí. Pedro. Amén. Sí. Mira, Amén. Pedro, tú eres el que tiene las llaves, llévalas Gloria para a allá. Dios. Amén. Ajá. Alabanzas al Señor. Uy, yo estoy muy happy con esto. Gloria al Señor. Aleluya. Es la salvación, pastor. Hermano, que son 3 llaves. Amén. Y yo digo 4 porque falta una Ajá. que le voy a decir cuál es. Dígala, pastor. Amén. Mire, una persona puede haberse arrepentido, Sí, Señor. puede haberse bautizado Amén. y quizás puede haber recibido el Espíritu Santo. Amén. Ojalá todo el mundo lo reciba, hablando en otras lenguas. Amén. No como habla el profeta tal, el apóstol Julano, lenguas aprendidas. No. Amén. Según El el Espíritu. Espíritu Santo Amén. le dé que hable. Así es. sí, Porque si no vamos a tener lenguas mecánicas, Sí, Señor. Amén. lenguas aprendidas. Lenguas de ¿verdad? hombres. No, lenguas del Espíritu. Amén. Ahora, pero si no vive en santidad Amén. hasta que el Señor venga a arrebatar su iglesia, entonces se perdió. Ahí está el Bueno, meollo. hay que vivir en santidad. Porque sin santidad, dice la Escritura, Nadie verá al Señor. Alabanzas a Jesús. Amén. Dice Ok. santo porque yo soy santo. Amén. Aleluya. Ahora, vamos a ver cómo el apóstol Pedro vuelve y usa las llaves. Amén. Pero ya no con judíos, ya no con samaritanos, Gloria a su sino nombre. con gentiles. Amén. Aleluya. Por eso dice, Gracias, Señor. y hasta lo último de la tierra. Amén. Ajá. Eso nos tocó a nosotros. Amén. Esa fue la parte. El capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Había, en el verso 1 dice, Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. este hombre era un gentil, Amén. Cornelio, Cornelio. casa gentil. Amén. En el capítulo usted va a encontrar que Pedro está ayunando, está orando en la azotea. Amén, sí, Señor. Luego Dios le muestra un lienzo que desciende con animales inmundos. El Espíritu le dice, levántate Pedro, mata y come. Pedro le responde a Dios, no Señor, porque ninguna cosa común o inmunda Sí, Señor. he comido jamás. ¿Cómo usted me está pidiendo eso? Pero el símbolo del lienzo con esos animales inmundos representaba Los gentiles. a los Amén. gentiles. Amén. Aleluya. Señor, amén. A los gentiles. Así que no llames tú común o inmundo a lo que yo he limpiado. Amén. Amén. Estaba hablando de la casa de Cornelio. Ah, sí. Amén. Luego el Espíritu Santo lo convence. Ve con ellos a donde te lleven, Señor, porque ellos necesitan la salvación que yo, las llaves que yo te di a ti Amén. Amén. hace mucho tiempo. Y llegamos
al versículo 44 44. y 45, 46 y 47. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ok, déjenme avanzar rápidamente. Amén. Y entonces Pedro, verso 47, dijo, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Gloria a Dios. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Aparte de eso, tenemos Hechos capítulo 19, Amén. del 1 al 7. Y aún el mismo apóstol Pablo fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Llámenos 630-978-1695. Thank you, brother. Y Dios les bendiga a todos. Dios los bendiga. Que siga la ruta trazada